Bienvenidos, esto es Generación de Fe. Este es el episodio 41, cuando lo santo se vuelve ordinario. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios. Juntos comprendemos la palabra de Dios y juntos buscamos qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, estoy gracias a Dios, bendecido como cada día de la semana, ¿verdad? Con un cambio de igual, como siempre lo hemos comentado, ¿verdad? Y hasta por ese tema de nuestro podcast de sábado con sábado, de que pues, cambios ambientales, y ustedes, amigos, no nos van a dejar mentir, también ustedes desde sus hogares, donde nos estén viendo, pues también han de vivir esos cambios abruptos de temperatura, de frío al calor, y luego de calor al frío, y luego otra vuelta a volver al calor, pero pues gracias a Dios todos estamos bien. ¿Y tú, Suriel, qué tal? ¿Cómo te ha ido en la semana? Bien, gracias a Dios. Ya me siento un poquito mejor de cómo me sentía de la semana pasada. La semana pasada, de hecho, cuando estábamos grabando, la verdad sí me sentía medio raro, pero gracias a Dios ya con el medicamento y con la ayuda de nuestro Dios, la verdad, ya me siento mucho mejor. Qué bueno. Pues, ¿cómo están ustedes, amigos? ¿Cómo están ustedes, hermanos? ¿Se han enfermado? ¿Les ha hecho mella estos cambios de clima? Si es así, recuerden que tienen que pues medicarse, hacerle caso al doctor, si hay que tomarse medicamentos, si hay que inyectarnos. Si no les gustan las inyecciones, pues a veces no a todos les gustan las inyecciones, entonces pues sí, son buenas. Gracias porque nos escuchan, gracias porque nos ven, les agradecemos porque cada vez poquito a poquito nos van escuchando y esta generación de fe se va haciendo más y más grande. Queremos que sea esa bola de nieve de que se convirtió de lo chiquito a lo más grande. Para eso es importante que se suscriban, que le den like, que compartan, que activen esa campanita y que le pongan ese me gusta, porque a veces eso nos ayuda a que el algoritmo de YouTube nos recomienda un poquito más. Y eso va a ser para que conozcan más a nuestro Dios, para que puedan escuchar más qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros. Recuerden que este episodio lo pueden escuchar todos los miércoles en Spotify y Amazon Music. Y también en YouTube pueden escuchar un nuevo episodio cada miércoles. Tenemos ahí 40 episodios en los cuales pueden escuchar un poquito de la palabra de nuestro Dios. Pero cada miércoles un episodio va a estar disponible para que ustedes tengan esa nueva enseñanza, y si no nueva, al menos algo más fresco y que podamos reafirmar cada vez el conocimiento de nuestro Dios. Es un episodio en el cual, como ya lo vieron en el título, es un episodio importante, es un episodio en el cual tenemos que hacer conciencia, tenemos que hacer conciencia porque a veces creemos y pensamos que las cosas las estamos haciendo bien, que estamos haciendo las cosas correctas y de eso santo que es la palabra de nuestro Dios, de buscar a nuestro Dios, de eso santo que es, se vuelve algo ordinario, algo común, algo que no agrada a nuestro Dios. Pero vamos a entrar en el tema. ¿Y qué podemos hablar, Cris? Precisamente, Suriel, este tema abordaremos una idea de cuando algo que es santo, algo que es puro, se vuelve algo, se va detrimentando esa parte, y eso quiere decir que va perdiendo su valor significativo a convertirse a algo ordinario, y esto puede ser la banalización de lo sagrado, precisamente. Este tema puede explorarse como a veces en la vida cotidiana o en la sociedad, lo que se considera sagrado significativo, pues pierde su importancia o se trivializa palabras coloquiales. Vamos a dar eh, algunas citas bíblicas, amigos, y explicar a qué se refiere cada una de esas citas bíblicas con este tema. Por ejemplo, para ir iniciando, me gustaría
a hablar lo que menciona ahí en el libro de Levítico, capítulo 10, versículo del 1 al 3, que dice: los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron delante del Señor fuego no autorizado, como él no se lo había ordenado. Entonces salió fuego de delante del Señor y los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que habló el Señor diciendo: en los que se acercan a mí me mostraré como santo, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón guardó silencio. Muchas veces, amigos, con esta palabra de Dios encontramos cuando Dios había puesto a Aarón en sus lomos de él la, la capacidad o la tarea, mejor dicho, la encomienda de ser sacerdote. Tanto él como su descendencia iban a ser sacerdotes, iban a ser de la tribu de Leví, todos ellos iban a ser sacerdotes, iban a oficiar en el tabernáculo de nuestro Dios, en los sacrificios y todo eso, y parte de esos sacrificios era poner fuego en sus incensarios, pero no podían ofrecer fuego nada más así porque quisieran, sino era unas indicaciones, una regla en que cierto tiempo ellos tienen que acatarse a hacer eso. Y muchas veces, cuando nosotros conocemos, por ejemplo, la palabra de Dios, parecemos que obramos, pensamos o hacemos las cosas como creemos que nuestro Dios quiere que se haga y no nos percatamos si es lo que el Padre quiere, como pasa con el caso de Abiú y de su otro hermano, hijos de Aarón, que ellos pensaban que yo ofrezco fuego en cualquier momento para agradar a Dios, y no, las cosas, amigos, de Dios no son así. No son cuando tengamos ganas o cuando no tengamos ganas, sino es de que siempre tenemos nosotros que acatar a las indicaciones de Dios y saber que todo acto mal encaminado a nuestro Dios en nuestro malo pensamiento de que creemos que Dios así lo quiere, va a tener sus consecuencias. Y esto que pasó, que los hijos de Aarón murieron precisamente porque no guardaron el respeto, no guardaron que lo que Dios les pedía era en un cierto tiempo y en forma apropiados, no era pues a mí se me antoja hacer esto y lo hago así. Y las cosas de Dios tenemos que entenderlas, que, que hay un tiempo, hay un modo de cómo hacer las cosas. Dios, siempre como lo hemos mencionado en los podcasts anteriores, Dios es un Dios de orden. Y nuestro obrar, siempre tenemos que meditar y pensar que antes de hacer las cosas, tenemos que pensar nuestras acciones, porque luego muchas veces con nuestras acciones le restamos el respeto al Padre, muchas veces de forma indirecta. Pareciéramos que las cosas al hacerlas a nuestro modo, creemos que también van a ser agradables o gratas delante de Dios, y las cosas no siempre van por ahí. Sí, Cris, de hecho, eso con lo que acabas de iniciar es muy cierto. Es un vivo ejemplo, los hijos de Aarón, lo que hicieron. Ellos creyeron haber hecho lo propio, lo correcto, delante de los ojos de Dios, pero el Señor no les pidió que pusieran ese fuego. Hoy en día, desafortunadamente, en nuestra vida cotidiana, puede ser fácil tener un patrón de rutinas, de adoración, de alabanza, de acercarnos a Dios, tanto en oración, en lectura, y perdemos esa conexión genuina con nuestro Dios. Perdemos esa práctica que se vuelve divina en el sentido, esa conexión íntima entre el Padre y nosotros. Y lo hacemos tan rutinario, tan normal, que damos por hecho muchas cosas. Damos por hecho las cosas y a veces se nos olvida lo
importante que es las cosas de nuestro Dios. ¿En qué sentido voy? A veces hasta se nos olvida y le perdemos ese respeto, más bien esa admiración a nuestro Dios. ¿En qué sentido? En que creemos que las cosas como ya las damos por hechas, ya realmente dejamos de, sí, tenemos que adorarle a nuestro Dios, sí, tenemos que cantarle, sí, sabemos que dio la vida por nosotros, pero lo damos por asentado y por hecho, y realmente no nos damos cuenta qué tan importante, qué tan importante fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al entregar la vida por cada uno de nosotros. Y se nos olvida esa parte, y de tener esa admiración, ese amor, ese cariño que tenemos todos al iniciar el camino con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dicen que es nuestro primer amor. Cuando estamos en nuestro primer amor, todo se nos hace magnífico, todo se nos hace maravilloso. Vemos bueno. Todo lo vemos bueno, nos volvemos proactivos, nos volvemos entregados, pero conforme va pasando el tiempo, vamos dando por hecho muchas cosas. Vamos dando por hecho que sí, que el Señor dio la vida por nosotros, pero pues ya es consecuencia de, si ya creemos en nuestro Dios, pues sí pasa, y ya lo damos, hacemos a un lado todo ese tipo de puntos importantes, y esa admiración que sentíamos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, lo damos por rutinario. Perdemos el objetivo. Y perdemos el objetivo principal, que es realmente el amor hacia nuestro Dios. Esa santidad que tenemos que tener día a día al estarlo buscando, al estar buscando esos desafíos que nos estuvimos poniendo cuando empezamos con nuestro primer amor. Porque cuando estábamos en nuestro primer amor, todo queríamos buscar un desafío, todo queríamos hacer, todo queríamos investigar con ese anhelo, con ese deseo, con esa admiración, porque estábamos encontrando algo diferente en nuestra vida, algo en el cual decíamos, esto no lo tenía, este amor, esta comprensión no la tenía, pero conforme va pasando el tiempo, eso santo se vuelve tan ordinario que pierde esa validez, no de lo que hace nuestro Dios hacia nosotros, sino más bien lo que nosotros hacemos hacia entregarle a nuestro Dios, como lo que pasó en este caso con los hijos de Aarón, que creyeron ellos al decir, pues sí, nosotros somos encargados como sacerdotes porque tenemos esa responsabilidad que nos dio Dios, pues no creo que tenga nada de malo entregarle este fuego. Pero el Señor sabía en qué momento y en qué lugar y cómo se iba a dar ese fuego. Y ellos por voluntad propia lo hicieron, y no fue agradable a los ojos de nuestro Dios. En este caso dice aquí, en la palabra de Dios, que murieron. En este caso nosotros no vamos a morir literalmente, pero sí podemos irnos muriendo espiritualmente poco a poquito. Fíjense lo que dice aquí en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Hay veces que nosotros estamos adorando a nuestro Padre. No solamente adorarlo es alabar, sino también orar, sino también honrar con nuestra vida al Padre. Y a veces damos por hecho muchas cosas, asentamos muchas cosas, que aquí nos está diciendo el Señor, la hora viene y necesitamos adoradores de verdad, en espíritu y en verdad, porque es lo que le agrada al Padre. Y a nosotros a veces esa parte se nos está olvidando y lo hacemos a un lado y lo tomamos como rutinario, el orarle, en cantarle, en asistir al templo, en llevar una vida santa, y lo dejamos a un lado. Y entonces es cuando dice la palabra de Dios también, has olvidado tu primer amor.
Entonces, sí es importante tener en cuenta esa situación y tomar como objetivo esa parte para de ahí empezar poco a poquito a desglosar este tema. Y sobre todo que, como esto que bien comentas, vemos todo ya de forma lo banalizado, Así es. lo hacemos como algo trivializado, como ya se había comentado, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, el asistir a una congregación, a un templo, y el empezar este proceso de asimilar las cosas de Dios, es como cuando empezamos, cuando escuchamos la palabra de Dios, ahí nos habla de la palabra de Dios, nos habla de los beneficios, nos hablan del amor de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros estamos bien gozosos de sí, acepto a Dios, tengo fe en Dios, tengo fe en el Hijo de Dios, que Él murió por nosotros para salvarnos de nuestros pecados, y que a Él le debemos la vida, le debemos todo, y que no hay nada de la tierra con lo que le podamos pagar más que entregándonos en cuerpo y alma al servicio de su obra. Pero ya pasa el tiempo, después de que nos bautizamos y todo, que ya no empezamos a irlo normalizando a tal grado de que a veces hasta al asistir a una congregación, tenemos hermanos con los que sentimos habilidad, hay comunicación y, y se empieza a perder ese eje que empezamos a tener comentarios en eso, porque yo lo he escuchado que dicen, ay, ya me anda porque sea el sábado para escuchar a estar con mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi amiga, ¿no? Y tú dices, a ver, espera tantito, a ver, o sea, ya empezamos a hacer las cosas de Dios, convertirlas como algo, como un club social, y ya se empieza a perder esa esencial, ese respeto por el espacio en el cual estamos nosotros. Y eso es lo que también es parte de este tema, lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, yo quisiera empezar una cita, y yo también quiero explicar lo que hay detrás de toda esta cita por algunos o varios que no conozcan de esta parte de las escrituras, pero me gustaría empezar leyendo Primera de Corintios, capítulo 11, verso 27 al 29. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Examine pues cada uno de ustedes su conciencia antes de comer el pan y de beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Aquí, ¿qué entendemos con esta parte? Bueno, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, está terminando un periodo de lo que era la Pascua judía a introducir la parte de lo que es la Cena del Señor, en donde está involucrando un acto especial, acto sublime, en el cual nosotros estamos conmemorando un año más, fíjense amigos, de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es un acto que año con año se va haciendo, porque dice la palabra de nuestro Dios, hacer todo esto en memoria de hacer esto hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es donde nosotros tomamos el pan como el cuerpo de Cristo y el vino que es la sangre que Él derramó en la cruz para perdón de nuestros pecados. Entonces, esto, amigos, es algo trascendental, algo sublime, algo santo, que como hijos de Dios tenemos que practicar dentro de la iglesia, comer y beber de estos emblemas sagrados. Esto nos hace un propósito, amigos, también de hacernos tener una conciencia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de tener un respeto sobre la toma de sus emblemas sagrados. Sobre todo, que es algo que como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta, y desafortunadamente, amigos, pasa que cuando leemos esa cita que tomar estos emblemas sagrados y no venir con un corazón limpio, no venir con situaciones de enemistades, porque también para poder tomar esos emblemas sagrados tenemos que perdonar o de que hayamos tenido alguna diferencia, alguna situación, un altercado. Tenemos que perdonarnos con ese hermano, hermana o el vecino con el que hayamos tenido algún mal,
y podernos presentar ante la cena del Señor a tomar esos emblemas sagrados. Y muchas veces en las iglesias ha pasado que, que en todos los demás días del sábado no hay nada, no se llama, y se esperan hasta el día de la cena cuando viene. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿qué pasa con el resto de los demás días de la semana? ¿Qué hacen? ¿O a dónde van? Sabiendo que hay un día en especial donde tenemos que alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, y y vemos que eso ya lo minimos. Nuestro espíritu a lo mejor se empieza a ir apagando. Tenemos otras situaciones que les damos más importancia que las cosas de nuestro Dios, y ahí es donde precisamente perdemos nosotros ese contacto con nuestro Dios, y le restamos importancia a las cosas santas de nuestro Dios. Esto por mencionar algunas de otras cosas que es importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que reflexionar. Sobre todo, amigos, que ustedes que están empezando a irse adentrando poco a poco en las cosas de nuestro Dios. Este acto es algo sublime, algo que es parte de nuestro dogma central de la Iglesia de Dios, que sabemos que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros tenemos esa oportunidad de ser adheridos a su iglesia, de que nosotros como gentiles no teníamos antes esa dicha de ser pueblo especial de Dios, pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo todo cambia, amigos, todo cambia. Y es lo que nosotros debemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de que nuestra vida pasada que teníamos ya no debe de ser igual a la nueva vida que empezamos cuando nos bautizamos, cuando empezamos un proceso nuevo como hijos de Dios. Tenemos que ir dando cosas que en nuestra vida que no nos ayudan, pero parece que nosotros en un momento, ya que iniciamos nuestra carrera como hijos de Dios, queremos volver a retomar cosas de nuestra vida pasada, y ahí es donde nosotros entramos en conflicto con esta cuestión de guardarle el serio respeto por las cosas de nuestro Dios. Fíjate, Chris, esto es una parte importante. Es como acabas de hacer una pequeña historia de lo que nosotros como hijos de Dios creemos y tenemos como conciencia y como mandato, porque nos lo dijo nuestro Señor antes de morir en la cruz. Pero tomando en consideración esa parte que sí es cierto, es muy, muy importante, porque ahí caemos y decimos que cuando lo santo se vuelve ordinario. Desafortunadamente hay veces que creemos y pensamos que tenemos todo ganado, que tenemos todo resuelto, que el hecho de habernos ya bautizado, de haber estado arrepentidos por nuestros pecados, eh, damos por hecho que la situación se van a componer automáticamente y que no tenemos responsabilidades. Hemos hablado en anteriores capítulos que al momento de hacer ese pacto con nuestro Señor Jesús al bautizarnos, tenemos un contrato en el cual que tenemos responsabilidades y obligaciones. No vienen implícitas en ese contrato porque no firmamos ningún contrato, pero sí lo hacemos directamente con nuestro Señor, pues en palabra, en oración y en nuestros actos de cómo nos vamos a arrepentir. Pero a veces muchos de nosotros se nos olvida y damos por hecho de que, bueno, sí, ya me bauticé, ya acepté al Señor Jesús, ya acepté a nuestro Dios como Dios verdadero Ya soy salvo. y ya soy salvo y ya no tengo ninguna obligación y ninguna responsabilidad. Desafortunadamente, como dice el libro de Apocalipsis, que nos creemos ricos en la palabra, pero cuando menos nos damos cuenta, somos pobres en ese conocimiento, en esa enseñanza que realmente nos hace diferentes como hijos de Dios. Desafortunadamente, damos por asentado muchas cosas en las cuales decimos, no pasa nada si dejo de ir un sábado, no pasa nada. No pasa nada si dejo de asistir al templo.
no pasa nada, pero ¿qué creen que pasa? Vamos perdiendo esa conexión con nuestro Dios, vamos perdiendo nos vamos conformando con una fe superficial y no buscamos constantemente renovarla, sino simplemente decimos, realmente no pasa nada si no vamos al templo, pero empezamos a perder esa conexión con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si tenemos un día en especial para dedicarle a nuestro Dios y lo pasamos por alto, imagínense qué pasa de nosotros a lo largo de la semana, a lo largo de los días en el cual, si no le estamos dando un día importante a nuestro Dios, para que es el día de reposo, menos se lo vamos a dar a lo largo de la semana. Y entonces es cuando decimos que la fe se vuelve superficial y empezamos a perder esa conexión con nuestro Dios y empezamos a renovar realmente esa conexión que tenemos que tener. La palabra de nuestro Dios nos insta directamente a que tengamos esa conexión, que no perdamos lo burdo, que no perdamos lo Hemos ganado. que más bien que no, por lo burdo, no perdamos lo verdaderamente, como dice Chris, lo que hemos ganado, lo que realmente importa, lo que realmente es importante. Y dejamos a un lado, como les decía hace ratito, dejamos a un lado el hecho de que lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros, lo hacemos a un lado, lo hacemos completamente a un lado y dejamos esa parte realmente y decimos, pues sí, nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros, pero realmente esa parte nos mueve, realmente esa parte nos transforma. Fíjense lo que aquí dice en Hebreos capítulo 10, versículo 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo penséis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en lo cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Aquí es un versículo en el cual pues pone hincapié que dice, ¿cuál es el mayor castigo que merecemos cuando realmente pisoteamos lo que realmente nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros? Ese pacto de sangre, ese pacto que entregó en la cruz por nosotros. Y lo volvemos ordinario, lo volvemos superficial, lo volvemos como de no pasa absolutamente nada. No pasa nada si dejo de ir al templo, no pasa nada si estoy en el templo y convivo como si fuera un lugar social. Claro que es un lugar social, pero no un lugar en el cual tenemos que desbordarnos y dejar a un lado lo santo para convertirnos en algo socialmente emocional para cada uno de nosotros. Y dejamos de lado todo lo que realmente importa, que es alabar el nombre de nuestro Dios, entregarle nuestra vida a nuestro Dios y sobre todo estarnos renovando constantemente, día a día, ese compromiso con nuestro Dios. Hacemos a un lado. Ahorita me viene a la mente lo que pasó con aquellos hombres leprosos, que el Señor Jesús, los 10 leprosos, exactamente, que el Señor Jesús iba de Jerusalén a Samaria. Y en ese lapso, en ese camino, se acercan 10 leprosos. Ellos de lejos le decían, no querían acercarse al Señor, perdón, y le decían, Señor, Maestro, si fuera bien que nos sanaras. Y él les dice, diríjanse, vayan y diríjanse con los sacerdotes. Y en ese lapso fueron sanados. De todos ellos, solamente uno regresó para agradecerle a nuestro Dios. Regresó saltando y alabando el nombre de nuestro Señor. Y los otros 10, los otros 9, desafortunadamente luego a veces somos esos 9 que nos volvemos desagradecidos, no nos volvemos reverentes a nuestro Dios
y simplemente decimos, sí, nos sacaste de donde estábamos, pero pues ya, Ya me toca. ya me tocaba, o ya como ya entregué mi vida, ya no necesito hacer más. Y nos sentimos merecedores. Y nos sentimos merecedores, y es cuando dice el apóstol Juan, ahí en Apocalipsis, que dice que nos creemos ser ricos, pero realmente somos pobres, Desnudo, desnudos. cuidado. Exactamente. Como decía Cristo a la iglesia de la Odisea. Así es. Dice que te demando que compres oro afinado, porque pues delante de la presencia de mi padre y mía, pues no andas en buenos pasos, que es como que dando a entender estas palabras, ¿no? Y creemos nosotros que nosotros no somos ricos por esa situación, pero no nos damos cuenta que realmente la pobreza en nosotros está. Esa pobreza de buscar día tras día lo santo. Y eso santo lo hacemos tan ordinario, lo hacemos tan común y lo hacemos tan rutinario que sí hay que cantarle a nuestro Dios, sí hay que orarle, sí hay que entregar nuestra vida al Señor. Pero ¿cómo la estamos entregando? ¿Estamos entregándola como los hijos de Aarón, a nuestra manera, a nuestra forma, a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos o a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Y sobre todo, Suriel, que como ya hemos comentado, empezamos a perder el eje medular en todo esto. Y esto agregándole que en un tiempo, dice la palabra de Dios, que un poco de levadura leuda la masa. ¿A qué Exacto. voy con esto? Que una cosa chiquita empieza con otra, luego otra, y cuando menos sentimos, amigos, ya estamos fuera de las cosas de Dios. Ya no estamos como cuando empezamos, desde que nos bautizamos. ¿A qué voy con esto? Voy a que empecemos a normalizar todo lo que ya hemos comentado y, y perdemos esa parte de ser intachables a ser peor, ¿no? Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Éfesos capítulo 5, versos de 3 al 5. Entre ustedes no debe haber ni siquiera mención de inmoralidad sexual, ni de ninguna clase de impureza, ni de avaricia, porque esto no es propio del pueblo santo de Dios. Ni deben haber palabras groseras, necedades o palabras torpes que son cosas impropias, más bien que haya gratitud a Dios. ¿A qué voy con esto, amigos? Que el apóstol Pablo hablaba precisamente cuando predicaba estas cosas, que debemos de ser unos hijos de Dios. ¿Cómo se caracteriza el hijo de Dios? Es intachable. Nuestros cuerpos, muchos se dice, es que ¿qué tiene de malo que, por decirlo así, que me pongo un tatuaje? ¿O qué tiene de malo que, que yo una vez ya siendo casado, pues mi esposa me dejó y yo me casé con otra persona y, y todo esto? Pero pues no tiene nada de malo, no afecto a terceras personas. Es que la situación no es esa, amigos. La situación aquí es que nuestros cuerpos, la palabra de Dios así lo dice, que es un cuerpo santo. Es un templo donde está el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu de Dios, amigos, no puede estar en cualquier persona, porque si así fuera, entonces no tendría caso que nos bautizáramos, quisiéramos antes de todo esto una demanda de una buena conciencia, haciéndonos reflexionar de que no debemos de actuar de manera imprudente, pero desafortunadamente no es así, amigos. El buscar las cosas de Dios no es de esa manera. Las cosas de Dios vienen buscándolas primeramente, negándonos a nosotros mismos, que ya no vivimos nosotros mismos por inercia, sino que el Espíritu de Dios es el que vive en nosotros y mora en nosotros. ¿A qué voy con esto? Que el Espíritu de Dios es el que nos mueve. El Espíritu de Dios no puede habitar en inmundicia, no puede habitar en cosas abominables, en cosas que son abominación, que son nefastas delante de nuestro Dios. Por eso es que Dios nos demanda a nosotros que nos apartemos de todos esos pecados
para que el Espíritu de Dios pueda estar en nosotros. Y el tener el Espíritu de Dios de nuestro lado, amigos, nos abre una puerta a un panorama de muchas posibilidades, más posibilidades a nuestro favor que al estar viviendo en carnalidad, porque al final de cuentas lo que nos trae como consecuencias vivir en la carne pues, es la muerte, una muerte espiritual, y el estar en una muerte espiritual va a traer que estamos muertos en vida, sin esperanza, sin promesas, y lo único que nos quedaría, como dice Apocalipsis, pues es la segunda muerte, una muerte que ya es en fuego ardiendo y en azufre, y es lo que tendremos merecido si no nos volvemos al camino de nuestro Dios. Nosotros tenemos que ser, fíjense amigos, con decencia, sin tratar de ofender a la integridad de ninguna persona. Tenemos que ser unas personas que, que si es que esta persona no me cae bien, pues tenemos que ser empáticos. Tenemos que ser de alguna forma amorosos. También tenemos que entender que a las personas, pues, como diríamos coloquialmente, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo por los comentarios que tengan al respecto de nuestra persona o en fin. Pero aquí lo que nosotros tenemos que hacer es no caer en esas situaciones de, de banalizar las cosas de nuestro Dios, porque son especial tesoro. Especial tesoro es una perla preciosa, un diamante que Dios depositó a nosotros, y nosotros tenemos que hacer valer esta parte. Por eso dice aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 6, no den lo que es sagrado, fíjense, y suenan fuertes estas palabras, pero no las digo yo, las dice el Señor Jesucristo, dice, no den lo que es sagrado a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, de lo contrario, las pisotearán y después se volverán contra ustedes para destrozar. Palabras fuertes. Y aquí voy con esto, que esta cita de las Escrituras encontramos que no podemos predicar incluso la palabra de Dios a todas aquellas personas que no tengan el deseo de tener el Padre en su corazón, es decir, en su mente, mediante la palabra del Señor, porque rechazarán o blasfemarán su nombre y aún mayormente utilizarán esas mismas palabras. Lo peor de todo es en nuestra persona, para insultarnos, para burlarse, para faltarnos al respeto. Si a nosotros aún no conociendo las cosas de Dios, amigos, es complicado. Ahora, alguien ajeno que ha tenido una vida que, que de alguna manera podemos decir que no ha ido a bien, pues las cosas de Dios le van a caer como balde de agua fría, sí, y lo va a tomar como un insulto, porque va a decir, pero que si Dios es un Dios de amor, ¿por qué me tiene viviendo en esta situación? Y ahí es donde empiezan los reclamos, y ahí es donde empiezan las ofensas, las agresiones, pero es importante, amigos, que valoremos realmente las cosas que tienen peso en nuestra vida, como son las cosas de Dios, y tenemos nosotros que tenerlas por alta estima, amigos, porque no hay cosa más valorable que las cosas de Dios, y con las cosas de Dios, amigos, no podemos jugar, no podemos nosotros caer en apostasía de que si creemos en Dios y por una u otra situación que juegue en nuestra contra, en nuestra vida, reclamemos, reneguemos a Dios. Pero también esa es la otra cara de la moneda, cuando vemos que las cosas de Dios ya no nos están siendo agradables en nuestra vida, y ahí es donde empezamos precisamente a banalizar, a ir perdiendo las cosas de nuestro Dios, y es cada vez restando importancia, porque vamos viendo que el Espíritu de Dios no está haciendo su obra en nosotros. Y ahí es cuando luego recibimos las malas influencias, los malos consejos, porque dice la palabra de Dios que las malas compañías corrompen las buenas Así es. costumbres. Tantito ven
que si nuestra vida ya no empieza a ir bien y nos empiezan a meter ideas en la mente de que, ay amigo, ay amiga, ay cuñado, ay cuñada, desde que veo que te has acercado a Dios, la vida no te ha jugado de todo bien. Nos empiezan a ir metiendo en la cabeza este tipo de ideas que al final de cuentas terminamos creyendo. Y ahí es donde perdemos y le restamos precisamente a lo santo, lo vamos convirtiendo como algo ordinario de tal manera que ya terminamos hasta saliendo de la iglesia. Fíjense, por eso dice la palabra de Dios, que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Desafortunadamente, cuando lo santo se vuelve ordinario, corremos un gran riesgo, un gran riesgo, porque nos vamos alejando poco a poco de la presencia de nuestro Dios. Caemos en prácticas vacías, caemos en esas prácticas y esas situaciones ya no tienen ese impacto en nuestra vida que vayan transformando cualquier situación que nos vaya formando parte de nuestra vida. Esas prácticas ya no tienen importancia, o más bien les hacemos creer que ya no tienen importancia, y lo hacemos tan cotidiano, tan rutinario, que esa es la falta de consecuencia al perder una santidad y conducirnos correctamente a nuestro Dios, y nos vamos alejando poco a poquito y vamos perdiendo esa identidad como hijos de Dios. Nos vamos alejando y vamos perdiendo lo que un día nos dijo la palabra de Dios. Ser santos como yo soy santo. Cuando se refiere a santos es que somos apartados, y por el hecho de ser apartados tenemos una responsabilidad moral, primeramente con nuestro Dios y después con nosotros. Esa es la responsabilidad que tenemos al empezar a tomar lo ordinario, lo santo, como algo ordinario, algo tan común, algo Trivial. trivial, que nos va a alejar constantemente de nuestro Dios, y nos va a incitar, como dice Chris, irnos alejando poco a poquito y olvidar el principal eje medular, que es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros al rescatarnos de un hombre que no queríamos ser, y que nos convirtió en su momento en ese nuevo ser, que muchas veces se lo pedimos, pero a veces o se nos está olvidando a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestro tiempo con nuestro Dios, que dejamos de tener esa calidad y simplemente a veces lo hacemos por cantidad. Dice aquí en Primera de Pedro capítulo 1 del versículo 15 al versículo 16. Sino, así como aquel que los llamó así como los llamó en santo, sean santos ustedes en todo lo que hagan, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo, que es lo que les decía. Todo lo que hagamos, lo hagamos con santificación, con eso que estamos apartados de lo que nos apartó nuestro Dios, de ese mundo que no queríamos estar. Entonces, si nuestra vida queremos dediquémoslo a renovarnos constantemente, a renovar esa mente, para que eso santo no caiga en lo ordinario, sino cada vez se vuelva más y más y más santo. O en algo profano. Exactamente. Estamos en algo profano que ahí ya no es del agrado de nosotros. Y ahí tenemos, amigos, tener mucho, pero mucho cuidado, porque eso es un peligro de que estemos luchando por por un extremo, por la santidad, y estemos en ese intermedio y en el otro extremo que está lo impuro, lo profano, y pasemos a eso, porque ahí es de mucho cuidado de caer de las manos de Satanás, porque
Entonces, ya estamos del lado del enemigo y ya no estamos del lado de nuestro Dios. Y ahí sí mucho cuidado cuando ya somos amigos del mundo, porque entonces ya nos estamos constituyendo enemigos de Dios. Y va a ser aquel día cuando venga nuestro Señor Jesucristo y nosotros, a nuestro suponer, a nuestro pensar, porque creemos, como en un principio, cuando a Abiú y el otro hijo de Aarón pensaban que hacían lo bueno delante de Dios, pero al final de cuentas de lo bueno no hicieron nada. Y llegue el día de que la venida de las bodas corderos de su Señor Jesucristo, en su segunda venida, y nosotros le digamos, Señor, Señor, y que nos diga, ¿por qué me llamas a mí, Señor? Apartado de mí, obrador de maldad, no te conozco. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque ahí dice la palabra de nuestro Dios que iba a ser el lloro y el crujir de dientes, porque tuvimos la oportunidad de poder mejorar nuestros caminos, pero quisimos mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios, y no, amigos. Ahí es donde Dios nos dice, espérate tantito, tú no estás haciendo mi voluntad, así que te aparto de mi diestra por mi mano izquierda. Y ahí es donde, amigos, ya no hay perdón, amigos. Y es con lo que a mí, por mi parte, me gustaría cerrar este tema. Pues sí, amigos, tenemos una responsabilidad importante. Recordemos cómo fue nuestro primer amor, ese primer amor que nos acercó a nuestro Dios. Y eso mismo, ponerlo en práctica día tras día, día tras día, y no caigamos en esa suposición de decir, pues le va a agradar a nuestro Dios, sino realmente hagamos lo que realmente le agrada a nuestro Dios. Y seamos esos santos, esos apartados, porque nos dijo el Señor, sean santos como yo soy santo. Esa es una gran responsabilidad que tenemos, que dejemos a un lado lo ordinario para lo ordinario para convertirlo en santo, y que no lo santo se vuelva ordinario o profano. Pues amigos, Cris, terminamos un capítulo más, un capítulo en el cual tenemos una enseñanza, tenemos una responsabilidad y tenemos una tarea importante para cada uno de nosotros, empezar a darnos cuenta si realmente lo que estamos haciendo se está volviendo ordinario. Y reflexionar, meditar en su palabra, y sobre todo también que concienticemos, y no nada más concientizar y reflexionar, sino que hagamos ese cambio, que haya esa chispa que accione ese interruptor para emprender ese cambio de, de ser, de ser algo vano a algo santo, de pasar de esa oscuridad a esa luz admirable. Sí, tenemos una tarea, tenemos que reflexionar, tenemos que meditar, y si estamos equivocándonos en algo, si nos estamos equivocando en algo, Cris, empezar a mejorar, empezar a ajustar para que eso santo siga siendo más santo y no caiga en lo ordinario. Amigos, les agradecemos porque nos escuchan, les agradecemos porque nos han permitido compartir la palabra de nuestro Dios. Gracias. No olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir y sobre todo darle un me gusta y sobre todo activar esa campanita para que les sigan llegando las notificaciones de cada episodio. No olviden que nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.